persecución fue demasiado terrible, mostrada incendiaron más de 60 capillas evangélicas en Colombia, mataron más de 200 compañeros míos, y en una camilla, en un hospital desahuciado, ya me daban 60 días de vida no más. Y una hermanita de esas, que hay muchas todavía, con otra llegó a visitar, y cuando me vio se acercaron: ay, hermanito, ya mataron a 149. Yo no la iba a culpar, claro. Así todavía hay visitadores. Cuando usted está cerquita a una persona bajo dolor, no diga nada si no tiene una palabra que le diga a la persona que esté muerta. Yo lloré en ese tiempo y le pedía a Dios, le dije a Dios: ya yo no podré llegar a 1960. Eso lo decía y lloraba, no por miedo, sino porque yo veía cómo el pecado en los grandes del país avanzaba, cómo la mentira se tomaba como verdad. Y yo pensaba, tan joven, ¿y cómo es posible que no tengo sino 60 días de vida? Y lloraba. Pero llegué a los 60, y llegué a los 70, y llegué a los 2013. Cada año recuerdo eso, y sí derramo lágrimas hoy todavía, porque veo ya no solamente los grandes del país, sino muchos grandes de la iglesia, religiosamente hablando, se ocupan de una programación que les ata, y el mundo muriéndose, agonizándose. Dios me tiene todavía de bien, y me tiene en este sitio para decirles esta tarde 4 aspectos que el apóstol Juan escribe, 4 propósitos en Primera de Juan. Y espero que usted entienda porque no basta con haber hecho una oración diciendo que recibía a Cristo. La Escritura dice: el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar al reino de los cielos. La Escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios viviendo en su espíritu, en su ser, no tiene vida eterna. Si tiene vida eterna, entonces es parte del primer de 4 propósitos que voy a citar de Primera de Juan. El primero es para que tengamos sumo gozo, échele mano, para que tengamos sumo gozo. Estas cosas os escribimos, dice Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. No hagan pensar que el momento para tener gozo es cuando llega el último día del año, o el 25, dice la religión, no la Biblia, que nació Cristo. Navidad. Y llevan al púlpito los cuentos de la religión y los chistes baratos, porque no entienden
que el gozo al cual se refiere la Biblia, el gozo de los redimidos, es el gozo del Espíritu Santo. Y por ello la Biblia nos dice: mostremos el gozo en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. El gozo del Espíritu Santo, según la Biblia, ha de ser completado en la persona que nace de nuevo, en medio de una situación de muerte, en medio de una situación de enfermedad, en medio de una situación de peligro de muerte, ha de mostrar el gozo del Espíritu Santo. Decía el libro de ese gran reformador del Antiguo Testamento: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo sé por experiencia. Así que el primer propósito escrito por el apóstol Juan en esta carta es para que tengamos sumo gozo. No gozo de ese que dice: ay, pero hermano, estamos felices, ríase, mire a su hermano y ríase. No lo hagan, por favor. El gozo del Espíritu Santo se produce en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. En segundo lugar, segundo propósito, para que seamos guardados del pecado. Para que seamos guardados del pecado. Miren por favor el capítulo 2 y el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué está escrita la Biblia? Lo saben del Salmo 119. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero miren lo que sigue diciendo: si alguno quiere pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo Cristo. Yo te invito en este momento, en esta noche, no esperes a que llegue el 2014 para arreglar los problemas de pecado personales y familiares. Has oído la palabra por años. Sabes que has vivido una vida de doble moral en muchos casos y en muchas ocasiones y en muchos lugares. Pero la palabra ha sido escrita para que no pequemos. Pero si hubiera pecado, si alguno tiene pecado, abogado tenemos para condenar. Ya eres redimido, pero pecas y pierdes el gozo del Espíritu. Por favor, detente un segundo, verticalízate, identifícate con el Señor Padre el pecado. He sido desobediente. He sido una persona que me limito a criticar, me limito a asistir a reuniones, me limito a decir que les falta esto y que les falta aquello. Pues claro, siempre que vayas a ver qué le falta en la iglesia, encontrarás, porque donde quiera que haya gente, allí hay limitantes, allí hay problemas. La Biblia dice además: absteneos de toda especie de mal. Así que no hay un término medio. O eres un santo o eres un pecador. O tienes al Hijo de Dios en tu vida o solamente crees en Él. O eres miembro del reino de los cielos o eres miembro del reino de Satanás. Uno de los dos. Pero desde el punto de vista de Dios no hay un término medio. Cristo dice: el que no es conmigo, contra
O tú tienes a Jesucristo como el líder religioso, pero el líder que controla tu vida es un líder de este mundo. Tienes que hacer diferencia, porque no hay un término medio. O Jesucristo es mi Señor, o Satanás es mi Señor. Cristo murió para liberarme del poder de Satanás, me trasladó por su gracia al reino del Señor Jesucristo, y mi deseo es que tú entiendas y experimentes eso que estoy diciendo. El cuarto propósito es para advertirles acerca de los mentirosos. Versículo 2, verso 26. Os escribo esto sobre los que os engañan. Pero ustedes son tan sabios que nadie los ha engañado, ¿cierto? Aquí pueden levantar la mano y decir: a mí nadie me ha engañado en la vida. O de pronto algunos sí, ha sido engañado. Si hay alguno que levante la mano, todos vamos a orar porque es un mentiroso. Si la Biblia nos previene contra eso, es porque existe y existe en forma creciente. Es por eso que el apóstol Pablo añade, hablando de esto: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Así sea charlando, así sea burlándose, pero son desobedientes a los padres, y es pecado y es característica de que hay que tener cuidado. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo más grave, tienen una apariencia de piedad, carita de sangre. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Le amo mucho. Dios escuche algo más sobre este aspecto. Por favor, mire 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Voy a leer. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí viene al Padre y viene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa con sus malas obras. En estos pasajes usted puede leer 18 características del que se desvía de la verdad. Y luego nos manda la Biblia a tener cuidado, que se aparte de él, porque hay peligro. Y en cuarto lugar, cuarto propósito, mencionado por el apóstol Juan en esta carta, dice, es para fortalecernos la fe en Cristo y para darnos seguridad de vida eterna. Y vuelve a repetir: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza, esto anima mi vida y la vida de todos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? En control. Acuérdate, voy a terminar. Acuérdate, Dios es el ser que no tiene límites. El hombre sin Cristo, Satanás le pone todos los límites que él necesite para mantenerlo como esclavo. Le pone una enfermedad para que lo mantenga enfermo toda la vida. O le pone a consumir drogadicción, o a tener relaciones sexuales ilícitas. Y así hayan repetido la oración de recibir a Cristo 1000 veces. Son sencillamente hijos y esclavos del diablo. Esto es delicado. Pero si hay esta promesa de Dios, que si pedimos algo conforme a la voluntad de Él nos oye. El mismo Señor Jesucristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. No hay límites para los redimidos de Jesucristo. No hay límites. Podemos paralizar las fuerzas del mal. Tú puedes sacar las tinieblas de tu vida y de tu familia antes que llegue de tu cabeza. Ponte de acuerdo con el Señor. ¿Les gustó la lectura de Primera de Juan, cierto? Primera vez tal vez por el que yo. En este último semestre recibí un consejo de un escritorio bíblico que usamos en la jornada de la palabra que celebramos aquí. Y él cuenta que la primera vez que Dios comenzó a tratar con él, del Señor, acerca de la lectura de la Biblia, se leyó 30 veces Primera de Juan. A mí me llamó la atención, volví a leer los contextos en que dice eso, y entonces me leí 25 veces. Y yo digo, yo no voy a los 30, voy a los 30. Me ha enseñado una cantidad de cosas. Ya estoy pidiéndole a uno que otro la tarea que te dejo es leer 5 veces Primera de Juan. Deja y hablamos. ¿Por qué? Porque estas cosas son escritas para que podamos vivir en absoluta victoria. Estas cosas son escritas para que sepamos cómo ser gente que permite que Dios haga sus cosas en nosotros, que es lo único que le agrada a Él. Acuérdate bien de esto. Una cosa es lo que Dios hace en nosotros, por lo cual Él es agradado. Otra cosa es lo que nosotros decimos. Vamos a recibir la ofrenda para la gloria de Dios. Vamos a cantar este coro para la gloria de Dios. Vamos a organizar este coro para la gloria de Dios. Vamos a hacer este programa para la gloria de Dios. ¿Quién se queda con eso? El hombre mismo. La Biblia dice que solo Él puede hacer las cosas que le agradan a Él. Las hace Él solo. Por eso les estoy invitando esta noche a esta conclusión que anoté para ayudarles en esta corta reflexión. La palabra de Dios es para que la aprendamos, la entendamos, la vivamos y la comuniquemos en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. Ya la tenemos. Véanlo por favor. Vean otra vez en voz alta. A mí me enseñaron que uno mostraba que tenía la palabra, si era una Biblia grande, que va a
que ser uno que carga un libro. La palabra de Dios es para aprenderla. No tiene otra forma de aprenderla que leerla. Por eso les estoy entregando una carta y una tarea en ella. Decídase comprometerse delante de Dios en esta noche que digna o estén bueno, ya ustedes saben. Usted separa una hora diaria de las 24 que tiene el día. Posible que no pueda separar una hora para leer la Biblia y así terminará más rápido los 1879 capítulos de la versión del 60. Así que la palabra de Dios es para aprenderla, para entenderla, para practicarla, para comunicarla, para aprenderla que tienes que verla, pero luego comienza a entenderla, porque saber cosas y no entenderlas es igual a no saber nada. Ahora, lo que entienda, practíquelo, porque tú no puedes practicar lo que no entiendes. Y aquello que practicas, comuníquelo, y entonces puedes hacerlo con el aval de Dios, y tú comenzarás a ver que la persona a la cual, o la familia a la cual compartes la palabra, Dios está avalando lo que haces. Y terminará un año lleno de victoria. Es el deseo de Dios y es lo que este joven le desea a todos y cada uno de ustedes. Bendecimos al Señor por su poderosa palabra. Él nos ha hablado de su grande amor que tenemos por su gozo cuando nos hallemos en dificultades. Yo le pido que nos coloquemos en pie. Vamos a decirle al Señor: Padre, yo tomo una decisión en